Queridos amigos, permítanme compartir con ustedes algo que ha transformado mi vida de manera tan profunda que cada fibra de mi ser vibra con esta verdad. Durante todos estos años de ministerio, he sido testigo de milagros que desafían toda lógica humana. He visto cómo el poder del Altísimo se manifiesta de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento, pero hay algo que quiero decirles con toda la sinceridad de mi corazón. Todo comenzó cuando aprendí a orar de una manera completamente diferente. Ustedes saben, cuando era joven, oraba como me habían enseñado. Tenía mis pequeñas fórmulas, mis palabras bonitas, mis peticiones ordenadas. Pero había algo dentro de mí que anhelaba más. Era como si mi alma tuviera sed de algo que no podía nombrar, como si hubiera un fuego dormido en mi interior que necesitaba ser encendido. Y déjenme decirles que ese fuego, queridos míos, es el fuego del Espíritu Santo que desciende cuando oramos con verdadera rendición. He pasado décadas observando cómo las personas se acercan a la oración. Algunos vienen con sus listas, otros con sus fórmulas aprendidas, muchos con sus corazones cargados de preocupaciones. Pero lo que he descubierto es que existe una manera de orar que abre los cielos, que hace que el mismo Espíritu de Dios descienda como fuego consumidor sobre nuestras vidas. No es una técnica, no es un método que se pueda enseñar en un seminario. Es una actitud del corazón, una postura del alma que permite que lo divino se encuentre con lo humano de la manera más extraordinaria. Permítame llevarlos conmigo a un momento que cambió mi vida para siempre. Era una tarde silenciosa, y me encontraba en mi habitación, postrada ante el Señor. Había llegado al final de mis fuerzas, al límite de mi propia sabiduría. Estaba cansada de tratar de servir a Dios con mis propias habilidades, exhausta de intentar hacer que las cosas sucedieran por mi propia voluntad. Y en ese momento de completa rendición, algo extraordinario ocurrió. Dejé de hablar y comencé a escuchar. Dejé de pedir y comencé a adorar. Dejé de explicarle a Dios lo que necesitaba y simplemente me quedé quieta en su presencia. Y fue entonces cuando sentí algo que nunca había experimentado antes. Una presencia tan real, tan tangible, que parecía llenar cada rincón de aquella habitación. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sagrado, como si cada respiración fuera una comunión con lo divino. Queridos amigos, déjenme decirles que el fuego del Espíritu Santo no desciende cuando oramos con nuestras propias fuerzas. No viene cuando tratamos de impresionar a Dios con nuestras palabras elocuentes o con nuestros conocimientos bíblicos. Ese fuego sagrado desciende cuando llegamos al lugar de la completa rendición, cuando nos vaciamos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos de su presencia. He visto personas que han orado durante años sin experimentar nunca este fuego. Y no es porque Dios no los ame o porque no sean dignos. Es porque han estado orando desde la posición equivocada. Han estado orando como si fueran los protagonistas de su propia historia, como si Dios fuera su asistente personal, esperando cumplir sus deseos. Pero el fuego del Espíritu desciende cuando reconocemos que Él es el protagonista, que nosotros somos simplemente vasijas dispuestas a ser usadas para su gloria. Recuerdo a una mujer que llegó a una de nuestras reuniones. Había estado orando durante 20 años por la sanidad de su esposo, quien sufría de una enfermedad terminal. Vino a mí con lágrimas en los ojos, preguntándome qué estaba haciendo mal, por qué Dios no respondía a sus oraciones. Y cuando la escuché orar, pude entender por qué no había visto la respuesta que esperaba. Toda su oración estaba centrada en lo que ella quería, en lo que ella consideraba que era mejor, en cómo ella pensaba que Dios debería actuar. No había espacio para la voluntad divina, no había rendición a un plan que pudiera ser diferente al suyo. Su oración era sincera, pero estaba llena de ella misma, no de Dios. Le enseñé a orar de una manera diferente. Le mostré cómo vaciar su corazón de sus propios deseos y llenarlo con la presencia del Altísimo. Le enseñé a adorar antes de pedir, a reconocer la soberanía de Dios antes de presentar sus peticiones. Y cuando aprendió a orar con verdadera rendición, algo hermoso sucedió. El fuego del Espíritu descendió sobre ella, y aunque su esposo no fue sanado físicamente, ambos fueron transformados espiritualmente de una manera tan profunda que su matrimonio se convirtió en un testimonio del poder de Dios.
Ustedes ven, queridos míos, el fuego del Espíritu Santo no siempre se manifiesta como nosotros esperamos. A veces viene como sanidad física, otras veces como transformación espiritual. Pero siempre viene cuando oramos con la actitud correcta, cuando nos acercamos al trono de la gracia con humildad y reverencia. Durante mis años de ministerio, he identificado ciertos elementos que siempre están presentes cuando el fuego del Espíritu desciende. El primero es la humildad genuina. No la humildad fingida que usamos para impresionar a otros, sino esa humildad profunda que reconoce nuestra total dependencia de Dios. Es la humildad que nos lleva a postrarnos no solo físicamente, sino espiritualmente ante su presencia. Cuando oro de esta manera, comienzo siempre reconociendo quién es Él y quién soy yo. Señor, le digo, tú eres el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo soy simplemente polvo formado por tus manos, un ser que depende completamente de ti para cada aliento que tomo. Esta no es una fórmula que repito mecánicamente, sino una verdad que siento en lo más profundo de mi ser. El segundo elemento es la adoración pura. Antes de presentar cualquier petición, paso tiempo adorando a Dios por quien Él es, no por lo que puede hacer por mí. Adoro su santidad, su amor, su fidelidad, su poder. Y cuando mi corazón se llena de adoración genuina, algo maravilloso sucede. Mis problemas se vuelven pequeños en comparación con su grandeza, y mi fe se fortalece de manera sobrenatural. Recuerdo una noche en Pittsburgh, durante una de nuestras reuniones. Había comenzado la oración con adoración, y de repente sentí una presencia tan poderosa que parecía que el mismo aire se había espesado. Era como si hubiéramos entrado en una dimensión diferente, como si el velo entre lo terrenal y lo celestial se hubiera corrido. Y en ese momento, sin que yo orara por sanidad específicamente, las personas comenzaron a ser sanadas por todo el auditorio. Una mujer que había estado en silla de ruedas durante años, se levantó y comenzó a caminar. Un hombre que había perdido la audición en un accidente laboral comenzó a escuchar perfectamente. Un niño que había nacido con una deformidad en su brazo lo vio completamente restaurado. Y todo esto sucedió mientras estábamos adorando, mientras el fuego del Espíritu Santo descendía sobre nosotros. Pero déjenme decirles algo muy importante. Estos milagros no sucedieron porque yo fuera especial o porque tuviera algún poder propio. Sucedieron porque habíamos creado un ambiente de adoración y rendición que permitió que el Espíritu Santo se moviera libremente. Cuando oramos de esta manera, nos convertimos en canales por los cuales el poder de Dios puede fluir. El tercer elemento que siempre está presente es la rendición completa. Esta es quizás la parte más difícil para muchas personas, porque implica soltar el control de nuestras vidas y confiar completamente en la voluntad de Dios. La rendición verdadera no es resignación pasiva, sino una entrega activa y gozosa de nuestras vidas a aquel que nos ama más que nosotros mismos. Cuando oro con rendición completa, le digo al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si lo que estoy pidiendo no es tu voluntad, cámbiame el corazón para que desee lo que tú deseas. Si hay algo en mi vida que está impidiendo que tu fuego descienda, revélalo y ayúdame a cambiarlo. Esta oración requiere una valentía espiritual que solo puede venir del Espíritu Santo mismo. He visto cómo esta actitud de rendición transforma no solo las oraciones, sino las vidas enteras. Conozco a un hombre de negocios que había estado luchando durante años con la bancarrota. Oraba constantemente por prosperidad financiera, pero sus oraciones estaban llenas de ansiedad y control. Cuando aprendió a orar con rendición, a confiar en que Dios tenía un plan mejor que el suyo, su perspectiva cambió completamente. En lugar de orar solo por dinero, comenzó a orar por sabiduría. En lugar de pedir que Dios arreglara sus problemas, pidió que Dios lo cambiara a él. Y cuando el fuego del Espíritu descendió sobre su vida, no solo recibió la restauración financiera que necesitaba, sino que se convirtió en un instrumento de bendición para muchas otras personas. El cuarto elemento es la expectativa llena de fe. Cuando oramos de esta manera, no oramos con la esperanza de que tal vez Dios nos escuche. Oramos con la confianza absoluta de que Él está presente,
de que Él está obrando, de que su fuego está descendiendo sobre nosotros. Esta fe no es ciega, sino que está basada en el conocimiento profundo del carácter de Dios. Durante los años que he estado en el ministerio, he aprendido que Dios siempre responde a la oración sincera. No siempre responde como nosotros esperamos, pero siempre responde. Y cuando oramos con verdadera fe, esa respuesta viene acompañada del fuego del Espíritu Santo que transforma no solo nuestras circunstancias, sino nuestros corazones. Permítanme compartir con ustedes algo que he observado una y otra vez. El fuego del Espíritu Santo no puede ser manipulado ni controlado. No podemos programar su descenso ni dictarle cuándo debe manifestarse. Pero sí podemos crear las condiciones del corazón que permiten que Él se mueva libremente en nuestras vidas. Es como preparar un hogar para un huésped especial. No podemos obligar al huésped a venir, pero sí podemos limpiar la casa, preparar la mejor comida y crear un ambiente acogedor que lo invite a quedarse. De la misma manera, cuando oramos con humildad, adoración, rendición y fe, estamos preparando nuestros corazones para que el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Recuerdo a una joven madre que vino a verme después de una reunión. Había estado luchando con depresión severa después de perder a su bebé. Me dijo que había orado miles de veces, pero que se sentía como si sus oraciones no llegaran más allá del techo de su habitación. Cuando me describió cómo oraba, pude ver que toda su oración estaba centrada en su dolor, en su pérdida, en su desesperación. No estoy diciendo que esté mal orar desde el dolor. Dios entiende nuestro quebranto y recibe nuestras lágrimas. Pero cuando toda nuestra oración está centrada en nuestro sufrimiento, no dejamos espacio para que el Espíritu Santo nos ministre. Le enseñé a esta joven madre a comenzar cada oración con adoración, a reconocer la bondad de Dios aún en medio de su dolor. Al principio le costó mucho trabajo. ¿Cómo puedo adorar a Dios cuando siento que me ha fallado?, me preguntó. Le expliqué que la adoración no es un sentimiento, sino una decisión. Es elegir reconocer quién es Dios independientemente de nuestras circunstancias. Y cuando ella comenzó a orar de esta manera, algo hermoso sucedió. El fuego del Espíritu Santo comenzó a descender sobre ella, no para borrar su dolor, sino para transformarlo. Su tristeza se convirtió en compasión por otras madres que habían pasado por pérdidas similares. Su desesperación se transformó en una fe más profunda. Y aunque el vacío de la pérdida de su bebé nunca desapareció completamente, encontró un propósito y una paz que sobrepasaban todo entendimiento. Queridos amigos, esto es lo que sucede cuando el fuego del Espíritu desciende sobre nuestras vidas. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros. Y cuando somos transformados desde adentro, tenemos la capacidad de enfrentar cualquier situación con la fortaleza que viene de lo alto. Durante mis años de ministerio, he visto este fuego manifestarse de maneras tan diversas que nunca dejo de asombrarme. A veces viene como una sensación física de calor o electricidad. Otras veces se manifiesta como una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. He visto personas que han sido tocadas por este fuego comenzar a hablar en lenguas, otros que han recibido visiones o sueños proféticos, y algunos que simplemente han experimentado una transformación tan profunda en su carácter que todos los que los conocen pueden ver el cambio. Pero independientemente de cómo se manifieste, siempre hay ciertos frutos que acompañan el descenso del fuego del Espíritu. El primer fruto es una hambre más profunda por la presencia de Dios. Una vez que has experimentado ese fuego, nada más puede satisfacerte. Es como si hubieras probado del cielo y ya no pudieras conformarte con las cosas terrenales. El segundo fruto es una compasión sobrenatural por otros. Cuando el fuego del Espíritu desciende sobre ti, no puedes evitar amar a las personas con el amor de Dios. Ves a los demás a través de sus ojos, y tu corazón se llena de compasión por aquellos que están perdidos, heridos o necesitados. El tercer fruto es un poder sobrenatural para el servicio. No hablo de poder para impresionar a otros o para construir un ministerio propio, sino del poder para ser instrumentos eficaces en las manos de Dios. Es el poder para orar por los enfermos y ver sanidades, para hablar palabras de vida a los desanimados,
para ser canales de bendición donde quiera que vamos. Déjenme hablarles de algo muy importante. Este fuego del Espíritu Santo no es solo para los predicadores o para aquellos que están en el ministerio de tiempo completo. Es para cada hijo de Dios, para cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. No importa cuál sea tu ocupación, tu edad, tu trasfondo o tu nivel de educación. Si tienes un corazón que busca a Dios sinceramente, puedes experimentar este fuego. Conozco a una mujer que trabaja como enfermera en un hospital. Después de aprender a orar de esta manera, comenzó a experimentar el fuego del Espíritu Santo de una forma tan poderosa que su lugar de trabajo se convirtió en un campo misionero. No predicaba sermones a sus pacientes, pero había algo en su presencia que traía paz y esperanza. Los pacientes comenzaron a sanar más rápido bajo su cuidado, y muchos de ellos le preguntaban qué tenía de especial. Su respuesta siempre era la misma: es Jesús en mí. Y cuando las personas querían saber más, ella simplemente les contaba cómo había aprendido a orar con verdadera rendición, cómo el fuego del Espíritu Santo había descendido sobre su vida y la había transformado. Muchos de esos pacientes aceptaron al Señor como resultado de su testimonio silencioso pero poderoso. También recuerdo a un hombre que trabajaba en una fábrica. Era un hombre sencillo, sin educación formal, pero con un corazón hambriento de Dios. Cuando aprendió a orar de esta manera, el fuego del Espíritu comenzó a manifestarse en su vida de formas extraordinarias. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio inmediatamente. Había una paz y una alegría en el que no habían visto antes. Un día, uno de sus compañeros sufrió un accidente grave en la fábrica. Mientras esperaban que llegara la ambulancia, este hombre se acercó y puso sus manos sobre el herido, orando en voz baja. Para asombro de todos, el hombre que había estado inconsciente abrió los ojos y comenzó a hablar. Los médicos dijeron después que era un milagro que hubiera sobrevivido. Pero lo más hermoso de todo es que este hombre nunca se enorgulleció de lo que había sucedido. Sabía que no había sido él quien había sanado a su compañero, sino el fuego del Espíritu Santo obrando a través de él. Su humildad y su testimonio llevaron a varios de sus compañeros a buscar al Señor. Queridos amigos, esto es lo que sucede cuando aprendemos a orar de la manera correcta. No es que nos volvamos especiales o superiores a otros. Es que nos convertimos en canales limpios por los cuales el poder de Dios puede fluir. Y cuando ese poder fluye a través de nosotros, vidas son transformadas, milagros suceden, y el reino de Dios se extiende. Pero déjenme advertirles sobre algo. Nunca traten de usar este conocimiento para manipular a Dios o para conseguir lo que quieren. El fuego del Espíritu Santo no es una herramienta que podemos usar para nuestros propios propósitos. Es una manifestación de la gracia de Dios que viene cuando nuestros corazones están alineados con su voluntad. He visto personas que han tratado de convertir la oración en una fórmula mágica, pensando que si dicen las palabras correctas o siguen los pasos correctos, pueden forzar a Dios a actuar. Pero Dios no puede ser manipulado. Él responde al corazón sincero, no a las técnicas humanas. La oración que permite que el fuego del Espíritu descienda es aquella que surge de un corazón que verdaderamente busca a Dios, no solo sus bendiciones. Es la oración de alguien que está dispuesto a ser cambiado, no solo a recibir cosas de Dios. Es la oración de quien reconoce que la mayor bendición no es recibir lo que queremos, sino recibir más de Dios mismo. Cuando oro de esta manera, mi corazón se llena de gratitud aún antes de ver la respuesta. No porque esté segura de que Dios va a hacer exactamente lo que le pido, sino porque sé que Él siempre hace lo que es mejor para mí. Y cuando confiamos en su bondad de esta manera, es imposible que el fuego del Espíritu Santo no descienda sobre nosotros. He pasado décadas estudiando las Escrituras, y una cosa que he notado es que cada vez que el fuego del Espíritu Santo desciende en la Biblia, siempre hay ciertas características presentes. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban unidos en oración, habían obedecido las instrucciones de Jesús, y estaban expectantes de la promesa del Padre. No estaban tratando de hacer que algo sucediera por sus propias fuerzas, sino que estaban esperando pacientemente en la presencia de Dios. Cuando el fuego descendió sobre Elías en el Monte Carmelo,
Él había reparado el altar del Señor, había puesto todo en orden según las instrucciones divinas, y había orado con una fe absoluta en el poder de Dios. No oró para impresionar a la multitud, sino para que el nombre del Señor fuera glorificado. En cada uno de estos casos, vemos los mismos elementos que he mencionado: humildad, adoración, rendición, fe, y un deseo sincero de que Dios sea glorificado. Y cuando estos elementos están presentes en nuestras oraciones, podemos esperar que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros también. Pero quiero decirles algo más. Este fuego no es solo para los momentos de oración intensa o para las reuniones especiales. Puede ser una realidad constante en nuestras vidas. Cuando aprendemos a vivir en una actitud de oración continua, cuando mantenemos nuestros corazones abiertos a la presencia de Dios en todo momento, ese fuego puede arder continuamente en nuestros corazones. Hay momentos en mi vida cuando estoy simplemente caminando por la calle y siento esa presencia familiar, ese fuego suave que me recuerda que Dios está conmigo. Hay ocasiones cuando estoy hablando con alguien y siento que el Espíritu Santo está usando mis palabras para tocar el corazón de esa persona. Hay instantes cuando estoy sola en mi habitación y esa presencia se vuelve tan real que es como si pudiera tocarlo. Esto no es fanatismo ni imaginación. Es la realidad de lo que significa vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Es lo que sucede cuando aprendemos a orar no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Es el resultado de mantener nuestros corazones en una actitud de adoración, rendición y fe constante. Permítanme compartir con ustedes algo que he aprendido sobre la persistencia en la oración. Cuando oramos de la manera correcta, no necesitamos rogar ni suplicar como si estuviéramos tratando de convencer a un Dios reacio. La persistencia en la oración no es repetir las mismas palabras una y otra vez, sino mantener nuestros corazones abiertos a la presencia de Dios hasta que su voluntad se manifieste. Recuerdo a una mujer que había estado orando durante meses por la salvación de su esposo. Había tratado de todo, había discutido con él sobre la fe, había llevado predicadores a su casa, había dejado libros cristianos por toda la casa. Pero nada parecía funcionar. Cuando me contó su frustración, le pregunté cómo estaba orando por él. Su respuesta me reveló el problema. Toda su oración estaba centrada en cambiar a su esposo, en convencer a Dios de que hiciera algo específico. Le enseñé a orar de manera diferente. En lugar de orar para que Dios cambiara a su esposo, comenzó a orar para que Dios la cambiara a ella. En lugar de pedirle a Dios que hiciera algo dramático, le pidió que le diera sabiduría para ser la esposa que él quería que fuera. Cuando comenzó a orar con esta actitud de rendición, el fuego del Espíritu Santo comenzó a obrar en su vida. Su actitud hacia su esposo cambió completamente. Dejó de predicarle y comenzó a amarlo incondicionalmente. Dejó de tratarlo como un proyecto que necesitaba ser arreglado y comenzó a verlo como un regalo de Dios que necesitaba ser valorado. El cambio en ella fue tan dramático que su esposo comenzó a hacer preguntas. ¿Qué te ha pasado?, le preguntó. Estás diferente. Y cuando ella le contó cómo había aprendido a orar con rendición, cómo el fuego del Espíritu Santo había descendido sobre su vida, él quiso experimentar lo mismo. 6 meses después, aceptó al Señor como su Salvador. Esto es lo que sucede cuando el fuego del Espíritu desciende sobre nuestras vidas. No solo somos transformados nosotros, sino que nos convertimos en instrumentos de transformación para otros. Nuestro testimonio no son nuestras palabras, sino nuestras vidas cambiadas. Y cuando las personas ven el poder de Dios obrando en nosotros, naturalmente quieren experimentar lo mismo. Déjenme hablarles sobre algo que he observado en mis años de ministerio. El fuego del Espíritu Santo siempre produce fruto. No puede descender sobre una vida sin producir cambios visibles. Pero estos cambios no siempre son lo que esperamos. A veces esperamos manifestaciones espectaculares, pero el Espíritu Santo a menudo obra de maneras más sutiles pero igual de poderosas. He visto a personas que han experimentado el fuego del Espíritu Santo y han sido liberadas de adicciones que habían dominado sus vidas durante décadas. He visto matrimonios que estaban al borde del divorcio ser restaurados completamente.
He visto jóvenes que estaban perdidos en el mundo encontrar propósito y dirección. He visto ancianos que habían perdido la esperanza volver a sonreír con genuina alegría. En cada caso, el cambio comenzó con una oración sincera, una rendición completa, y la disposición de permitir que el fuego del Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas. No fue porque estas personas fueran especiales o porque tuvieran una fe mayor que otros, sino porque estuvieron dispuestas a orar de la manera correcta y a permitir que Dios obrara en sus vidas. Quiero hablarles sobre algo muy importante: la paciencia en la oración. Vivimos en una sociedad que quiere resultados instantáneos, y a menudo llevamos esa mentalidad a nuestra vida de oración. Pero el fuego del Espíritu Santo no siempre desciende inmediatamente. A veces Dios está preparando nuestros corazones, refinando nuestros motivos, o trabajando en circunstancias que no podemos ver. Durante mi propia experiencia, pasé meses orando con la actitud correcta antes de experimentar esa primera manifestación poderosa del fuego del Espíritu Santo. Hubo momentos cuando me sentí tentada a pensar que estaba haciendo algo mal, que tal vez no era lo suficientemente buena o que Dios no quería usarme. Pero el Espíritu Santo me dio la gracia de perseverar, de mantener mi corazón abierto y expectante. Y cuando finalmente experimenté ese fuego de manera tangible, entendí por qué había tomado tiempo. Dios había estado trabajando en mi corazón, purificando mis motivos, enseñándome a confiar en Él completamente. Si hubiera experimentado el poder antes de estar preparada, podría haber sido para mi destrucción en lugar de para mi edificación. Esto es algo que he observado una y otra vez. Dios siempre prepara el recipiente antes de derramar el contenido. Cuando oramos pidiendo que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Él a menudo comienza trabajando en nuestros corazones, preparándonos para recibir lo que estamos pidiendo. Conozco a un joven pastor que había estado orando durante años por un avivamiento en su iglesia. Había ayunado, había clamado, había organizado noches de oración, pero no veía los resultados que esperaba. Cuando vino a hablar conmigo, pude ver que su corazón estaba lleno de frustración y desánimo. Le pregunté sobre su vida de oración personal, y descubrí que aunque oraba mucho por su ministerio, oraba muy poco por su propia transformación. Toda su oración estaba centrada en lo que quería que Dios hiciera en su iglesia, pero no había espacio para que Dios obrara en su propio corazón. Le enseñé a comenzar cada tiempo de oración con una rendición personal, a pedirle a Dios que lo cambiara a él antes de cambiar a otros. Le mostré cómo orar con adoración genuina, cómo crear espacio para que el Espíritu Santo obrara en su propia vida. Y cuando comenzó a orar de esta manera, algo hermoso sucedió. El fuego del Espíritu Santo comenzó a descender sobre él, transformando su corazón y su ministerio. Su predicación cambió, ya no predicaba para impresionar, sino para bendecir. Su trato con las personas cambió, ya no las veía como números en una congregación, sino como ovejas que necesitaban cuidado pastoral. Y cuando él cambió, su iglesia comenzó a cambiar también. El avivamiento que había estado buscando comenzó, no con manifestaciones espectaculares, sino con una transformación genuina en los corazones de las personas. Y todo comenzó cuando este joven pastor aprendió a orar con verdadera rendición, permitiendo que el fuego del Espíritu Santo descendiera primero sobre su propia vida. Queridos amigos, esto es lo que quiero que entiendan: el fuego del Espíritu Santo siempre comienza en nuestros propios corazones. No podemos ser instrumentos de transformación para otros si no hemos sido transformados nosotros primero. No podemos llevar el fuego de Dios a otros si no lo tenemos ardiendo en nuestros propios corazones. Durante mis años de ministerio, he visto muchas personas que querían los dones del Espíritu Santo sin tener la naturaleza del Espíritu Santo. Querían el poder sin la pureza, la manifestación sin la transformación. Pero esto no es posible. El fuego del Espíritu Santo no puede descender sobre un corazón que no está dispuesto a ser cambiado. Esto me lleva a un punto muy importante: la santidad en la oración. No hablo de perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto. Hablo de un corazón que está dispuesto a ser limpiado, que está abierto a la corrección divina, que desea ser más como Jesús. Cuando oramos con este corazón,
El fuego del Espíritu Santo encuentra un lugar limpio donde puede arder. He conocido a muchas personas que han tratado de experimentar el poder de Dios mientras vivían en desobediencia consciente. Pero esto es como tratar de encender un fuego en un lugar húmedo. Simplemente no funciona. El fuego del Espíritu Santo requiere un corazón que esté dispuesto a ser purificado, que esté hambriento de justicia, que desee agradar a Dios más que a sí mismo. Esto no significa que debemos ser perfectos antes de acercarnos a Dios en oración. Al contrario, venimos a Él con nuestras imperfecciones, con nuestras luchas, con nuestras debilidades. Pero venimos con un corazón dispuesto a cambiar, con una actitud de arrepentimiento genuino, con el deseo sincero de ser transformados por su poder. Recuerdo a una mujer que vino a una de nuestras reuniones llevando una carga terrible de culpa. Había cometido errores en su pasado que la atormentaban día y noche. Me dijo que quería experimentar el poder de Dios, pero que se sentía demasiado sucia, demasiado manchada para acercarse a Él. Le expliqué que precisamente por esa razón necesitaba el fuego del Espíritu Santo. Le enseñé a orar con confesión genuina, a traer toda su culpa y vergüenza a los pies de la cruz. Le mostré cómo adorar a Dios no por lo que ella había hecho, sino por lo que Él había hecho por ella. Y cuando comenzó a orar de esta manera, el fuego del Espíritu Santo descendió sobre ella con una fuerza tan poderosa que toda su culpa se desvaneció. Fue como si años de tormento fueran borrados en un instante. Su rostro cambió, sus ojos se llenaron de una luz que no había estado allí antes, y su corazón se llenó de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Desde ese día, se convirtió en una de las intercesoras más poderosas que he conocido, porque había experimentado personalmente el poder purificador del fuego del Espíritu Santo. Déjenme hablarles sobre algo que he observado en la oración: la importancia del silencio. Muchas personas llenan sus oraciones con tantas palabras que no dejan espacio para que Dios hable. Pero cuando oramos de la manera que permite que el fuego del Espíritu descienda, debe haber momentos de silencio sagrado donde simplemente escuchamos. En estos momentos de silencio, el Espíritu Santo puede hablarnos, puede revelar su voluntad, puede tocar nuestros corazones de maneras que las palabras no pueden describir. Es en el silencio donde a menudo experimentamos su presencia de manera más tangible. Es en la quietud donde nuestros corazones pueden sincronizarse con el latido del corazón de Dios. He pasado horas en silencio ante el Señor, y puedo testificar que estos son algunos de los momentos más poderosos de mi vida de oración. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de expectativa, un silencio que está cargado de la presencia divina. Es en estos momentos cuando el fuego del Espíritu Santo desciende de manera más intensa. Durante uno de estos momentos de silencio, recibí una de las revelaciones más importantes de mi ministerio. Había estado orando por una situación particular durante semanas, presentándole a Dios mis preocupaciones y mis peticiones. Pero en ese momento de silencio, Él me mostró que mi perspectiva estaba completamente equivocada. Lo que yo había visto como un problema, Él estaba usando como una oportunidad para su gloria. Esta revelación cambió no solo mi oración, sino mi manera de enfrentar los desafíos. Aprendí que a menudo necesitamos menos palabras y más silencio, menos peticiones y más escucha, menos hablar y más adorar. Y cuando incorporamos estos elementos en nuestra oración, creamos el ambiente perfecto para que el fuego del Espíritu Santo descienda. Quiero compartir con ustedes algo sobre la oración comunitaria, porque he visto que el fuego del Espíritu Santo desciende de manera especial cuando los creyentes se unen en oración con un mismo espíritu. Hay algo poderoso que sucede cuando corazones que han aprendido a orar individualmente se unen en adoración y súplica. Durante nuestras reuniones de oración, he experimentado manifestaciones del poder de Dios que superan cualquier cosa que haya visto en la oración individual. No es solo la suma de las oraciones individuales, sino una multiplicación sobrenatural que ocurre cuando los corazones se unen en verdadera unidad espiritual. Recuerdo una noche en particular cuando un grupo de nosotros nos reunimos para orar por la sanidad de una niña pequeña que estaba muriendo de leucemia. Cuando comenzamos a orar, cada uno de nosotros había preparado su corazón individualmente, había venido con la actitud correcta de humildad,
adoración y rendición. Y cuando nuestras oraciones se unieron, algo extraordinario sucedió. La presencia de Dios llenó aquella habitación de una manera tan poderosa que algunos de nosotros no podíamos mantenernos de pie. Era como si el mismo cielo hubiera descendido sobre nosotros. Y en ese momento, todos supimos en nuestros corazones que la niña había sido sanada. Al día siguiente, los médicos confirmaron que no había rastro de la enfermedad en su cuerpo. Pero lo que más me impresionó no fue solo el milagro de sanidad, sino la manera en que todos fuimos transformados por esa experiencia. Cada uno de nosotros salió de esa reunión con una fe más profunda, con una comprensión más clara del poder de Dios, y con un hambre más intensa por su presencia. El fuego del Espíritu Santo había descendido sobre todos nosotros. Esto me lleva a un punto muy importante. El fuego del Espíritu Santo no es solo para nosotros individualmente, sino para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Cuando experimentamos este fuego en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de compartirlo con otros, de enseñar a otros cómo orar de esta manera, de ser instrumentos para que más personas puedan experimentar el poder transformador de Dios. Durante todos estos años, he visto cómo el fuego del Espíritu Santo se extiende de una vida a otra. Una persona aprende a orar con rendición genuina, experimenta la transformación, y luego se convierte en un catalizador para que otros experimenten lo mismo. Es como encender velas. Una vela encendida puede encender muchas otras sin perder su propia llama. Conozco a una mujer que aprendió a orar de esta manera durante una crisis personal. Cuando el fuego del Espíritu Santo descendió sobre su vida, no solo resolvió su propia situación, sino que se convirtió en una intercesora poderosa para su familia, su iglesia y su comunidad. Su hogar se convirtió en un lugar de oración donde otras personas venían para aprender cómo experimentar el poder de Dios. Años después, docenas de personas habían sido transformadas a través de su ministerio de oración. Matrimonios habían sido restaurados, jóvenes habían encontrado propósito, personas enfermas habían sido sanadas, y adictos habían sido liberados. Y todo comenzó porque ella aprendió a orar de la manera correcta, permitiendo que el fuego del Espíritu Santo descendiera sobre su vida. Déjenme hablarles sobre algo que he observado en relación con la oración y las pruebas. Muchas personas piensan que cuando están pasando por dificultades, significa que Dios no está escuchando sus oraciones. Pero la verdad es que a menudo es precisamente durante las pruebas cuando el fuego del Espíritu Santo desciende de manera más poderosa. Las pruebas tienen una manera de purificar nuestros motivos, de desnudar nuestros corazones, de llevarnos a un lugar de dependencia total en Dios. Cuando ya no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, cuando todas nuestras soluciones humanas han fallado, es cuando estamos más abiertos a la intervención divina. He visto a personas que han experimentado el fuego del Espíritu Santo de manera más intensa durante sus momentos más oscuros. Es como si la presión de las circunstancias creara el ambiente perfecto para que el poder de Dios se manifestara. No es que Dios envíe las pruebas para lastimarnos, sino que Él usa las pruebas que ya están en nuestras vidas para refinarnos y transformarnos. Recuerdo a un hombre que había perdido su trabajo, su casa, y estaba al borde de perder a su familia. Llegó a nuestras reuniones completamente desesperado, sin esperanza, sintiendo que Dios lo había abandonado. Cuando le enseñé a orar con rendición total, inicialmente se resistió. ¿Cómo puedo adorar a Dios cuando mi vida está en ruinas?, me preguntó. Le expliqué que precisamente por esa razón necesitaba adorar. Le mostré cómo la adoración no es una respuesta a nuestras circunstancias, sino una declaración de fe en el carácter de Dios. Y cuando comenzó a orar de esta manera, en medio de su crisis, el fuego del Espíritu Santo descendió sobre él con una fuerza que nunca había experimentado antes. Su situación externa no cambió inmediatamente, pero él cambió. Recibió una paz sobrenatural, una fe inquebrantable, y una esperanza que no dependía de sus circunstancias. Y desde esa posición de fortaleza espiritual, comenzó a tomar las decisiones correctas, a actuar con sabiduría, y a confiar en el plan de Dios para su vida. Gradualmente, su situación comenzó a mejorar. Encontró un trabajo mejor que el que había perdido,
Su matrimonio se fortaleció a través de la crisis, y su familia desarrolló una fe más profunda. Pero lo más importante es que él se convirtió en un hombre de oración poderosa, alguien que podía llevar el fuego del Espíritu Santo a otros que estaban pasando por pruebas similares. Esto es lo que he aprendido sobre el fuego del Espíritu Santo. No solo nos transforma a nosotros, sino que nos equipa para ser instrumentos de transformación para otros. No es un regalo que recibimos para nuestro propio disfrute, sino un poder que recibimos para el servicio del reino de Dios. Quiero hablarles sobre algo que he observado en la oración intercesora. Cuando oramos por otros con la actitud correcta, el fuego del Espíritu Santo no solo desciende sobre nosotros, sino que se extiende a través de nosotros hacia aquellos por quienes oramos. Es como si nos convirtiéramos en conductos por los cuales el poder de Dios puede fluir. He visto sanidades ocurrir mientras oraba por personas que estaban a miles de kilómetros de distancia. He visto situaciones imposibles resolverse cuando un grupo de intercesores se unía en oración con fe genuina. He visto vidas transformadas cuando alguien que había aprendido a orar con poder intercedía por ellas. Esto no es magia ni superstición. Es el resultado natural de orar según la voluntad de Dios, de permitir que el Espíritu Santo ore a través de nosotros, de convertirnos en instrumentos limpios que Él puede usar para su gloria. Cuando oramos de esta manera, no estamos limitados por la distancia física o por las circunstancias naturales. Recuerdo a una madre que me llamó desesperada porque su hijo había desaparecido en una ciudad extranjera. Había estado perdido durante varios días, y las autoridades no tenían pistas sobre su paradero. Cuando comenzamos a orar juntas, el fuego del Espíritu Santo descendió sobre nosotras de una manera tan poderosa que ambas supimos que Dios estaba obrando. No oramos pidiendo que Dios hiciera algo específico, sino que adoramos su soberanía y su amor. Nos rendimos completamente a su voluntad, confiando en que Él sabía dónde estaba el joven y que tenía un plan para su rescate. Y mientras orábamos, recibimos una paz sobrenatural que sobrepasaba las circunstancias. 2 días después, el joven fue encontrado sano y salvo. Pero lo que más me impresionó fue lo que él me contó después. Dijo que durante los días que había estado perdido, había sentido una presencia protectora que no podía explicar. Había estado en situaciones peligrosas, pero siempre había encontrado una manera de escapar. Era como si alguien invisible lo estuviera guiando y protegiendo. Cuando le conté sobre nuestras oraciones, él entendió lo que había experimentado. El fuego del Espíritu Santo que había descendido sobre nosotras mientras orábamos había creado un escudo de protección alrededor de él. Nuestras oraciones habían sido el instrumento que Dios había usado para su preservación y rescate. Esto me lleva a un punto muy importante sobre la oración. No siempre vemos inmediatamente los resultados de nuestras oraciones, pero eso no significa que no estén siendo efectivas. El fuego del Espíritu Santo obra de maneras que a menudo están más allá de nuestra comprensión, en dimensiones que no podemos ver, en tiempos que no podemos predecir. He aprendido a confiar en que cada oración sincera, cada momento de rendición genuina, cada acto de adoración pura, libera el poder de Dios en maneras que pueden no ser inmediatamente visibles, pero que son eternamente significativas. El fuego del Espíritu Santo no está limitado por nuestras perspectivas humanas ni por nuestras expectativas temporales. Durante mis años de ministerio, he visto oraciones que fueron respondidas décadas después de haber sido hechas. He visto semillas plantadas a través de la oración que no germinaron hasta años más tarde. He visto el fuego del Espíritu Santo obrar en generaciones futuras como resultado de las oraciones de generaciones pasadas. Esto debe animarnos a perseverar en la oración, a mantener nuestros corazones abiertos al fuego del Espíritu Santo aún cuando no vemos resultados inmediatos. Cada momento que pasamos en su presencia, cada oración que hacemos con rendición genuina, cada acto de adoración pura, es una inversión en el reino eterno de Dios. Quiero hablarles sobre algo que he observado en relación con la oración y la identidad. Muchas personas luchan con saber cómo orar porque no entienden quiénes son en Cristo. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo desciende sobre nosotros, una de las primeras cosas que sucede es que recibimos una revelación clara de nuestra identidad como hijos de Dios.
Esta revelación cambia completamente la manera en que oramos. Ya no oramos como mendigos que esperan recibir migajas, sino como hijos amados que se acercan confiadamente al trono de la gracia. Ya no oramos con temor y duda, sino con fe y confianza. Ya no oramos desde la posición de indignidad, sino desde la posición de la justicia que hemos recibido a través de Cristo. He visto a personas que habían luchado durante años con sentimientos de insuficiencia recibir una revelación tan clara de su identidad en Cristo que su vida de oración fue transformada completamente. Comenzaron a orar con una autoridad espiritual que nunca habían tenido antes, con una confianza que solo puede venir del conocimiento de quienes somos en Él. Recuerdo a una joven que había crecido en un hogar donde constantemente le decían que no era suficiente, que nunca haría nada importante con su vida. Estas palabras habían creado heridas profundas en su corazón, y cuando oraba, siempre lo hacía desde una posición de inseguridad y duda. Cuando le enseñé a orar con adoración genuina, a enfocar su atención en la grandeza de Dios en lugar de en sus propias limitaciones, algo hermoso comenzó a suceder. El fuego del Espíritu Santo comenzó a sanar las heridas de su corazón, a restaurar su autoestima y a revelarle su verdadera identidad como hija amada de Dios. Su oración cambió dramáticamente. En lugar de rogar y suplicar, comenzó a decretar y declarar. En lugar de dudar de si Dios la escuchaba, comenzó a confiar en su amor incondicional. En lugar de orar desde la posición de víctima, comenzó a orar desde la posición de victoriosa en Cristo. Y cuando su oración cambió, su vida cambió. Comenzó a tomar decisiones desde su nueva identidad, a actuar con la confianza que viene del conocimiento de quién es en Cristo. El fuego del Espíritu Santo no solo había transformado su manera de orar, sino que había transformado su manera de vivir. Déjenme hablarles sobre algo que es fundamental para experimentar el fuego del Espíritu Santo en la oración: la importancia del perdón. He visto muchas personas que luchan para experimentar el poder de Dios en sus vidas porque tienen corazones llenos de amargura, resentimiento y falta de perdón. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, sino una llave que abre la puerta para que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Cuando perdonamos, liberamos no solo a aquellos que nos han herido, sino que nos liberamos a nosotros mismos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. He conocido a personas que han orado durante años pidiendo que el poder de Dios se manifieste en sus vidas, pero han mantenido rencores y resentimientos que bloquean el flujo del Espíritu Santo. Es como tratar de llenar un recipiente que tiene agujeros en el fondo. No importa cuánto echemos, nunca se llenará hasta que los agujeros sean reparados. Recuerdo a un hombre que había estado orando por sanidad física durante varios años. Había visitado muchos ministerios, había sido ungido con aceite innumerables veces, pero nunca había experimentado la sanidad que buscaba. Cuando comenzamos a hablar sobre su vida de oración, descubrí que tenía una amargura profunda hacia su hermano que había comenzado décadas atrás. Le expliqué que su falta de perdón estaba creando un bloqueo espiritual que impedía que el fuego del Espíritu Santo fluyera libremente en su vida. Al principio se resistió, argumentando que su hermano no merecía perdón por lo que había hecho. Pero gradualmente entendió que el perdón no era tanto sobre su hermano como sobre su propia libertad espiritual. Cuando finalmente decidió perdonar, la transformación fue inmediata. El fuego del Espíritu Santo descendió sobre él con una fuerza que nunca había experimentado, y no solo recibió la sanidad física que había estado buscando, sino que experimentó una sanidad emocional y espiritual que cambió toda su perspectiva de la vida. Esto me lleva a un punto muy importante. El fuego del Espíritu Santo no solo trae sanidad física, sino sanidad integral. Sana el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Restaura relaciones, sana memorias dolorosas y libera de ataduras espirituales. Es un fuego que purifica y restaura todo lo que toca. Durante mis años de ministerio, he visto personas que han experimentado sanidades que van mucho más allá de lo físico. He visto matrimonios restaurados, familias reunidas, adicciones quebrantadas, depresiones sanadas y miedos vencidos. En cada caso,
La sanidad comenzó cuando estas personas aprendieron a orar de la manera correcta, permitiendo que el fuego del Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas. Quiero hablarles sobre algo que he observado en relación con la oración y la generosidad. Hay una conexión profunda entre tener un corazón generoso y experimentar el fuego del Espíritu Santo. Cuando oramos con un corazón que está dispuesto a dar, que está abierto a ser usado por Dios para bendecir a otros, creamos un ambiente que invita a la presencia divina. He visto que las personas más generosas son a menudo las que experimentan las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo. No es que puedan comprar el favor de Dios con su generosidad, sino que la generosidad es una expresión de un corazón que está alineado con el corazón de Dios, que está dispuesto a ser un canal de bendición. Recuerdo a una pareja que había estado luchando financieramente durante años. Habían orado constantemente por prosperidad, pero parecía que su situación solo empeoraba. Cuando comenzamos a hablar sobre su vida de oración, descubrí que toda su oración estaba centrada en recibir, pero nunca en dar. Les enseñé a orar con un corazón generoso, a buscar maneras de ser de bendición para otros aún en medio de su propia necesidad. Al principio pensaron que era una locura dar cuando ellos mismos necesitaban tanto. Pero cuando comenzaron a orar pidiendo oportunidades para bendecir a otros, el fuego del Espíritu Santo comenzó a obrar en sus vidas de maneras extraordinarias. No solo comenzaron a ver mejoras en su situación financiera, sino que se convirtieron en instrumentos de bendición para muchas otras personas. Su hogar se convirtió en un refugio para aquellos que estaban pasando por dificultades, y su testimonio de generosidad en medio de la escasez inspiró a muchos otros a confiar en la provisión de Dios. Esto me lleva a un punto muy importante. El fuego del Espíritu Santo no solo nos transforma para nuestro propio beneficio, sino que nos transforma para ser instrumentos de transformación para otros. No es un regalo que recibimos para guardarlo para nosotros mismos, sino un poder que recibimos para compartir con el mundo. Durante todos estos años de ministerio, he llegado a entender que la verdadera medida de si hemos experimentado el fuego del Espíritu Santo no es cuántos milagros hemos visto o cuántas manifestaciones hemos experimentado, sino cuánto hemos sido transformados en instrumentos de amor, compasión y servicio. El fuego del Espíritu Santo produce frutos que son evidentes para todos los que nos rodean. Produce amor donde antes había egoísmo, gozo donde antes había tristeza, paz donde antes había ansiedad, paciencia donde antes había impaciencia, benignidad donde antes había dureza, bondad donde antes había maldad, fe donde antes había duda, mansedumbre donde antes había orgullo, y templanza donde antes había descontrol. He visto a personas que han sido transformadas tan completamente por el fuego del Espíritu Santo que se han convertido en luces brillantes en medio de la oscuridad de este mundo. Su sola presencia trae esperanza a los desesperados, paz a los turbados, y amor a los que se sienten rechazados. Déjenme compartir con ustedes algo que he aprendido sobre la oración en tiempos de sequía espiritual. Todos pasamos por temporadas donde sentimos que nuestras oraciones no llegan más allá del techo, donde la presencia de Dios parece distante, donde el fuego del Espíritu Santo parece haberse extinguido. Pero he aprendido que estas temporadas no son signos de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para profundizar nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Durante estas temporadas, es especialmente importante mantener la disciplina de la oración, aun cuando no sintamos la presencia de Dios de manera tangible. Es en estos momentos cuando nuestra fe es refinada, cuando aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios más que en nuestros sentimientos, cuando desarrollamos una relación más madura con Él. He pasado por estas temporadas en mi propia vida, y puedo testificar que Dios siempre ha sido fiel para restaurar el fuego, para renovar la pasión, para refrescar el alma sedienta. Pero cada vez que he salido de una temporada seca, he salido más fuerte, más sabia, y más dependiente de su gracia. Recuerdo una temporada particularmente difícil en mi ministerio cuando parecía que el poder de Dios se había retirado. Las sanidades no estaban ocurriendo como antes. Las personas no estaban siendo tocadas de la manera que habían sido en el pasado, y yo comencé a dudar si Dios todavía quería usarme. Durante esa temporada, mantuve mi disciplina de oración, pero fue una lucha constante. Había días cuando no sentía ninguna presencia divina,
cuando mis oraciones parecían palabras vacías pronunciadas al aire. Pero seguí orando, seguí adorando, seguí rindiéndome a su voluntad.